buenas noches, mis queridos oyentes. La artesanía, manualidades, arte, la expresión de la mente y la virtuosidad de cada individuo en una sola obra, desde escritos hasta juguetes y mucho más. Pero hay artistas que quieren hacer tan propia su obra que acaban saltándose las líneas de la cordura. Os presento la historia de The Dollmaker. Hubo una vez en la que un hombre vivía haciendo hermosas muñecas de todas las formas y tamaños. Incluso hacía muñecas a tamaño real. Muchos solicitaron estas muñecas caras y exquisitas, y aunque las mismas le dieron al hombre humilde mucho dinero, este vivió modestamente con su pequeño hijo Vine. El joven estaba fascinado por el trabajo de su padre. Las partes de las muñecas y las muñecas terminadas llenaban la casa. Cada una era única y tenía su propia personalidad. Vine observaba fascinado cómo su padre pintaba sus delicados labios sobre sus pálidos rostros. Quería ser como él algún día y crear hermosas obras de arte. Un día, un hombre de negocios rico solicitó una muñeca adornada de tamaño real. Este se hacía llamar Gier. Sin embargo, el fabricante de muñecas se negó a hacerle la muñeca al descubrir que Gier era un hombre retorcido y que quería la muñeca por razones pervertidas. Gier se enfureció ante la negativa del fabricante. Estaba tan enfurecido que envió sicarios contratados para eliminarlo. La casa del fabricante de muñecas fue incendiada. Él mismo se había sacrificado para salvar a su hijo de las llamas. Vine observó aterrorizado y consternado cómo su padre ardía vivo ante él. Sus lágrimas solo se evaporaban por el calor mientras veía su casa convertirse en escombros y cenizas. Lloró sobre los restos de su padre, rodeado de las reminiscencias carbonizadas de su hogar y de las hermosas muñecas que ahora estaban fundidas, distorsionadas, horribles atrocidades desfiguradas de lo que alguna vez fueron. Vine buscó entre los restos con sus pequeñas manos, tratando de encontrar algo que pudiera haber sobrevivido al incendio. Al final, todo lo que pudo encontrar fue un ojo de cristal de una muñeca de tamaño real. Lo cogió y lo sostuvo cerca de su corazón. El ojo era todo lo que le quedaba. El niño tenía apenas 9 años cuando vio todo lo que había conocido ser destruido en un instante. Pero desafortunadamente, los terrores no habían terminado para él. Gier hizo que sus sicarios regresaran a la escena del crimen para asegurarse de que el fabricante de muñecas estuviera realmente muerto. Encontraron el cadáver carbonizado del gran creador, pero también encontraron al niño. Sin saber qué hacer con él, lo secuestraron y lo llevaron ante Gier. Este decidió quedarse con él. Lo mantuvo para reemplazar la muñeca que nunca recibió. Mantuvo a Vine durante 3 años, tratándolo como una muñeca, un objeto, jugando con él. Era su prisionero. Este no pudo soportarlo más y comenzó a perderse. Su mente empezó a deteriorarse. Una noche, mientras el hombre se cernía sobre Vine, tratando de jugar con él, Vine decidió que ya no quería jugar más. Rápidamente, agarró un bolígrafo de la mesita de noche con el que empezó a apuñalarlo en la carótida. La sangre salía a borbotones del agujero, salpicando las paredes y el suelo. Vine acababa de matar a un hombre por primera vez. Mientras el cuerpo yacía allí, rígido, Vine robó algo de dinero y escapó rápidamente. El chico vivía en las calles. Quería volver a iniciar el negocio familiar y nuevamente hacer muñecas. Él vivía en un departamento abandonado y tapiado, en la parte mala de la ciudad. Con el dinero que robó consiguió piezas y pintó hermosas muñecas. Las vendía, obteniendo más dinero, intercambiando y haciendo más y más muñecas hermosas. Muñecas que se veían más y más vivas. El plástico, la arcilla y la porcelana ya no eran suficientes para satisfacer a Vine.
Informe de noticias. Adolescente desaparecida asesinada. Una escena horrible fue descubierta en el parque de la ciudad. Emily Ryder brutalmente mutilada. Informe de autopsia de Emily Ryder. Causa de la muerte, pérdida de sangre y shock. Encontrado en lo que parecía ser en un elegante vestido cosido a mano. Las comisuras de la boca de Emily se habían cosido en una pequeña sonrisa con los labios pintados de un rojo intenso. Ojos extraídos y reemplazados por cristales, pestañas postizas y maquillaje pintado. Le quitaron las uñas y las reemplazaron por unas falsas. Una expresión congelada permaneció en su rostro. Su cabeza estaba afeitada y reemplazada con pelos azules cosidos en su cuero cabelludo, reemplazando sus mechones rubios. Y quizás lo más inquietante, cada articulación de su cuerpo fuera de su zócalo rota. Verdaderamente el trabajo de un asesino psicópata. Notas del examen. Parece que Emily Ryder estaba consciente cuando el asesino comenzó a mutilarla. Estaba viva mientras él estaba cosiendo su rostro. Cada mechón de cabello cosido tediosamente en su cuero cabelludo y mientras le sacaban los ojos. Inicialmente fue encontrada en un banco del parque, colocada como una muñeca en exhibición. Esto explicaría tal vez por qué las articulaciones estaban fuera de órbita. Tal vez facilitaría mostrarla de la forma que quisiera. Por la forma en que se realizó el asesinato, parece que el asesino ve sus crímenes como obras de arte. Cheryl Harris, examinadora médica. Emily fue el segundo asesinato de Vine, pero el primero de una cadena. Se emocionó creando nuevas muñecas, tallándolas, haciéndolas más y más hermosas. Tenía ahora 17 años. Nunca fue atrapado. Sigue viviendo en casas abandonadas y sigue matando. Se había vuelto completamente loco, aunque él no lo creía. Vine pensaba que estaba bien. Vivía en una realidad que había creado para sí mismo en su propia mente. No era un asesino, era un artista. Un artista que hacía hermosas muñecas. Vine se enorgullecía de su trabajo, pero todavía se veía a sí mismo como un producto inútil, sucio y usado. En un intento de hacerse tan hermoso como a sus muñecas, se sacó uno de sus propios ojos y lo reemplazó con lo único que le quedaba de su infancia, el ojo de cristal. Luego, cosió la mitad de una sonrisa en sus labios. Sin embargo, no terminó el trabajo. Había demasiado dolor. Vine sentía que había fallado en ponerse hermoso, dejando cicatrices y su rostro mutilado por sus propias manos. Él sabe que es un producto dañado. Sabe que no vale nada. Todo lo que puede hacer es hacer feliz a la gente haciendo sus hermosas muñecas. Su trabajo se hizo bastante popular en los periódicos, en internet, la radio y en la televisión, por mostrar su arte en lugares públicos. Y también amaba su apodo dado por los medios, el fabricante de muñecas. Y bien, ¿qué os ha parecido esta historia? Esperemos que la hayáis disfrutado tanto como nosotros. ¿Verdad, Cujo? A propósito, si tenéis algún relato en concreto que queráis pedir para que narremos, podéis escribirnos un correo, el cual os dejaremos en la descripción, y sopesaremos la posibilidad de narrarlo. Dicho esto, que tengáis dulces pesadillas.